Te voy a decir algo que empecé a notar con gente que se corta el cabello en junio, y es que vuelven a las semanas diciendo lo mismo. No sé qué pasó, pero esta vez no me creció el cabello. Y lo raro es que no cambiaron nada. Mismo tipo de corte, mismos productos, mismas fechas que siempre han usado. Ahí fue donde algo no me cuadró, porque junio tiene un momento muy específico donde el mes se parte en dos, aunque en el calendario todo siga viéndose igual. Antes de ese punto, todo viene en su vida. Después, ya no viene con la misma inercia. Y eso no se ve, pero sí se arrastra. Y ahí es donde empecé a fijarme en algo muy estructural, no solo en la luna, sino en cómo se organiza ese cambio. En geometría sagrada, ese tipo de quiebre no son casuales, son cambios de forma, y cuando lo llevas al cabello, deja de ser solo cuando cortarlo y empieza a ser desde qué punto lo estás cortando. Dentro de todo junio hay un día sagrado, un día muy específico y no aparece marcado como importante en ningún calendario común, pero cuando observas detenidamente los movimientos de la geometría sagrada con el calendario lunar, te das cuenta por qué ese día puede cambiar completamente el crecimiento y la estructura del cabello. Quédate hasta el final para decirte por qué es tan importante este día sagrado del mes, ya que si no entiendes primero los demás, no lo vas a aprovechar al máximo. Así que hay que sacarle partido a esos momentos que ayudan a fortalecer en los días exa, que son el 2 y 3 de junio. El corte de pelo te alegrará el ánimo y tu cabello crecerá más abundante. Si tienes problemas con el cabello, es útil visitar a un profesional, ya que será lo más cómodo. Se desvanecerá el cabello opaco o seco, volviéndose brilloso. Puedes teñirte el pelo de cualquier color, pero si es posible opta por un tono rojizo, ya que le dará un toque vibrante a tu día. Las mascarillas y enjuagues a base de hierbas fortalecerán aún más el cabello. Hazte una pequeña trenza y entrelaza una cinta amarilla para atraer la energía del sol. Negatividad del 4 de junio. Es mejor evitar cortarse el pelo en este día, ya que puede atraer energía negativa, causar fatiga y debilitar el cabello. Teñirse el pelo en este día podría tener consecuencias inesperadas o empeorar su estado. Es mejor centrarse en mascarillas nutritivas y tratamientos fortalecedores a base de romero. Cepillarse el cabello con frecuencia ayuda a atraer energía positiva, evitando conflictos y tensión. Pérdida el 12 de junio. Cortarse el pelo puede provocar pérdida de energía y disminución de la vitalidad capilar. La tintura hará que el color se vea de diferentes tonos y se desvanecerá rápidamente. Un masaje capilar será beneficioso. El aumento del flujo sanguíneo hacia las raíces acelerará el crecimiento del cabello y mejorará su estado general. Realiza un peinado recogido, pero asegúrate de que se vea y se sienta natural. Este peinado te ayuda a conectarte con la naturaleza. Purifica el 13 de junio. El corte de pelo que te hagas ahora favorecerá la purificación y la renovación capilar, haciendo que el cabello gane fuerza. Un cambio radical de color de pelo te permitirá recargar energías para tu salud y bienestar financiero. Incluso cubrir las canas será efectivo. Conviene realizar tratamientos capilares intensivos como mascarillas y envolturas. Se recomienda un peinado pulcro y elegante, ya que atraerá mucha energía positiva. Día sagrado, el 20 de junio, es el mejor día para cortarse el pelo. Ayuda a mejorar la intuición y a atraer eventos positivos. El cabello tiende a crecer más estructurado, parejo y con base firme, saneando las puntas sin perder forma. El corte que te hagas ahora tendrá una raíz firme y mayor dispersión de puntas, mayor densidad y el cabello se acomoda mejor. La tintura tiende a fijarse mejor y verse más uniforme. El color no queda parchado, se adhiere a la hebra capilar, haciendo que el color dure por más tiempo. Ideal para retoques de raíz, matiz o trabajos donde quieren precisión, no para cambios agresivos o experimentales. Los tratamientos que te hagas ahora se sienten más profundos y mejor integrados al cabello, propicio para un tratamiento terapéutico que repara de forma intensa e interna, no solo lo superficial. Este día ayuda a que el cabello reciba todos los beneficios sin resistencia. También puedes optar por la aplicación de células madre o nanoplastía. El peinado que te hagas será más definido, limpio y duradero. Puedes realizar un peinado pulido o un estilo de trenza, pero estos tienen que reflejarse con detalle para así atraer la energía del sol. Evita que se vea con cabellos sueltos o desordenados. Estabilidad el 21 de junio. El corte no altera demasiado el patrón natural del cabello. Lo deja estable, por lo que es un día neutral. Aunque el corte de pelo no se descontrola, pero tampoco recibe ese empuje extra, por lo que este día te sirve para despuntar el cabello. La tintura es estable, sin cambios drásticos, ideal solo para mantener el color. Realiza tratamientos suaves o acondicionamiento, de preferencia con productos naturales. Trata de peinarte rizando tu cabello. Esto te ayudará a resaltar tu energía natural. Estrés el 29 y 30 de junio. No se recomienda cortarse el pelo. Este día puede ralentizar su crecimiento, empeorar su calidad y afectar negativamente a la salud general del cabello. Es mejor evitar cualquier cambio de apariencia, sobre todo los drásticos. Teñirse el pelo hará que el color no sea intenso ni duradero. Las mascarillas nutritivas y las de color harán que se realce y refresque la apariencia del cabello. Se recomienda un peinado sencillo o incluso peinarlo con raya al lado. Esto atraerá energía cósmica. Despierta el crecimiento del cabello en los días Icosa, que es el 8 de junio.
Evita cortarte el pelo, ya que el cabello será delicado y propenso a dañarse, lo que provocará que se presente resequedad en el cuero cabelludo y escamas de pescado. Pospon la coloración y el matizado, ya que el color no se fijará al cabello y evita la permanente. Realiza un tratamiento fortalecedor y un masaje capilar con aceite de árbol de té. Este te ayudará a equilibrar el cuero cabelludo. Además, sentirás un aumento de energía. Mantén un peinado tradicional y sencillo para conservar tu conexión con las energías de la naturaleza. Peínate al menos 3 veces al día. Rebelde el 16 de junio. Evita ir a la peluquería. Conseguir el corte de pelo deseado será difícil, ya que tu cabello es prácticamente inmanejable, incluso con productos profesionales. El corte hará que el cabello se vuelva débil y con un crecimiento lento. Teñirse el pelo dañará la estructura del cabello, volviendo la hebra áspera y seca. El cuidado del cabello debe limitarse a tratamientos suaves, como masajes en el cuero cabelludo o hidratación. Es mejor posponer los tratamientos intensivos o mascarillas profundas. El peinado debe ser ligero y vaporoso y no conviene recargarlo con accesorios. Más grueso el 17 de junio. El corte de pelo aporta volumen, fuerza y brillo extra al cabello, favoreciendo la salud capilar y mejora su estructura, dejándolo más grueso y radiante. Puedes elegir cualquier color para tu cabello, siempre y cuando complemente tus rasgos faciales. El procedimiento de color será duradero. Para el cabello seco y dañado, sería sumamente beneficioso realizar tratamientos reparadores y nutritivos. Para un intercambio de energía más activo, peínate tantas veces como a tu edad. Esto atraerá energía positiva y disipará la negativa. Acelera el 24, 25 y 26 de junio. El corte de pelo atraerá fuertes energías de crecimiento y prosperidad, acelerando el crecimiento, mejorando la salud del cabello y aportándole brillo. Este es un momento ideal para tomar decisiones que mejoren tu apariencia y aumenten tu bienestar general. Teñirse el cabello dará como resultados colores intensos y duraderos. La geometría sagrada favorece la retención del color y ayuda a que se mantenga vibrante por más tiempo. Las mascarillas con ingredientes naturales le otorgarán fuerza y brillo al cabello. Se recomienda lucir un peinado clásico y pulcro o simplemente recogerse el cabello. Este estilo te protegerá de la energía negativa. Así como la geometría sagrada, cada figura necesita ser observada desde cierto ángulo para entenderse. Este tipo de información también necesita llegar a las personas correctas. Si en algún punto dices, esto me sirve, guárdalo, no por costumbre, sino porque probablemente lo vas a querer volver a ver justo antes de tomar una decisión. Compártelo con esa persona que siempre te pregunta, ¿crees que este día me convenga cortarme el cabello para que me crezca más rápido? Porque aquí no es solo una fecha, es la intención detrás. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios tu experiencia o lo que has notado con tu cabello en ciertos días. A veces entre todos se terminan armando patrones que no aparecen en ningún calendario. Pero eso no es todo. Hay momentos donde se activa la restauración del cabello en los días octa, que es el 5 y 6 de junio. No se recomienda cortarse el pelo, ya que puede atraer sucesos negativos y aumentar la ansiedad. El corte hará que el cabello se vea prácticamente igual, no habrá ningún beneficio. Teñirse el cabello no será beneficioso y el nuevo color no traerá alegría, provocando resequedad. Este periodo se considera seguro únicamente para limpiezas suaves. Para elegir los tratamientos adecuados, escucha a tu cuerpo y confía en tu intuición. Se recomienda un peinado sencillo, ya que te aportará más fuerza y energía. Opaco el 15 de junio. No se recomienda cortarse el pelo. Este día determina el nivel de energía para todo el mes. Un corte de pelo debilita el cabello. Evita tinturar el pelo, ya que el proceso hará que no se mantenga la intensidad del color. En lugar de cortarse el pelo, es recomendable priorizar el cuidado capilar con mascarillas nutritivas y champús suaves para mantener su salud y prepararlo para un momento más propicio para el corte. No dejes tu cabello suelto, ya que la energía puede fluir negativamente del espacio. El cabello actúa como conducto en este caso, así que lo mejor es recogerlo en una coleta o trenzarlo. Más sano el 22 de junio. Es un buen día para cortarse el pelo, ya que la energía lunar sagrada favorece su fortalecimiento y crecimiento. Tras el corte, tu cabello estará más sano y menos propenso a romperse. Teñirse el cabello proporciona un color intenso y duradero, sin embargo, evita la decoloración y la permanente, ya que puede afectar su equilibrio energético. Este día es ideal para un cuidado intensivo del cabello, especialmente con productos reparadores y nutritivos. Es importante elegir productos que fortalezcan el cabello intensamente y conserven su belleza natural. Se recomienda un cuidado profesional del cabello. Realiza un peinado con rizos para capturar la energía de la naturaleza. Debilidad del 23 de junio. No es el mejor día para cortarse el pelo, ya que la energía sagrada puede resecarlo y debilitarlo. Es mejor posponerlo para evitar alterar el equilibrio. Teñirte el pelo podría decepcionarte. Para evitar la insatisfacción con tu nuevo color, es recomendable reflexionar detenidamente sobre tu decisión. Procura aplicarte tratamientos fortalecedores, como el uso de sueros para el crecimiento capilar y masajes regulares en el cuero cabelludo. Un nuevo peinado puede impulsar tu carrera y ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Recupera la vitalidad del cabello en los días tetra, que es el 9, 10 y 11 de junio. Cortarse el pelo durante estos días puede resultar insatisfactorio, ya que la energía sagrada tiende a ser impulsiva y apresurada.
El cabello podría volverse más quebradizo y rebelde. La coloración no será efectiva, el color se desvanecerá rápidamente, haciendo el cabello opaco. Los tratamientos de salón mejorarán la salud y la belleza de tu cabello, dejándolo con mejor aspecto y suave al tacto. Para protegerse de la negatividad externa, conviene pasar el día usando un gorro o un sombrero si es posible. Vibrante el 18 de junio, el corte de pelo fortalecerá tu cabello y mejorará su textura, logrando una apariencia más densa y luminosa. La tintura y el matiz aumentarán tu atractivo. Evita la permanente y los cambios radicales. También evita los tratamientos agresivos o el acondicionamiento profundo. En su lugar, usa productos suaves o enjuagues. Elige un peinado sencillo y tradicional, sin accesorios, para recargarte de energía. Neutro el 27 de junio. Cortarse el pelo no tendrá un impacto significativo en tu vida, por lo que es un día neutro. Este día es ideal para cortar las puntas del cabello. Teñirse el pelo es beneficioso si se utilizan tintes naturales. De lo contrario, es recomendable posponer la coloración. Los tratamientos tendrán poco impacto en la salud de tu cabello, aunque atraerán circunstancias positivas a tu vida. Realiza un peinado que te sientas a gusto contigo misma. Esto ayudará a atraer energía de la naturaleza. Estabiliza la energía del cabello en los días dodeca, que es el 1 de junio. Cortarse el pelo puede tener consecuencias negativas en tu vida personal o en tu armonía interior, desequilibrando la energía capilar. Opta por tintes naturales para fomentar una mejor comunicación y comprensión con los demás. Relájate y realiza un baño de terapia con hierbas naturales. Esto ayudará a alinear la energía del cuerpo, el cabello y la mente. Una coleta o trenzas sencillas son la mejor opción. Asegúrate de que tu cabello esté liso para que los mechones sueltos no interrumpan el flujo de energía. Irritación el 7 de junio. Evita cortar el pelo ya que puede provocar irritación en el cuero cabelludo. La coloración dañará el cabello provocando puntas abiertas. Si tienes el cabello fino y dañado, deberás visitar a un profesional para recibir tratamientos intensivos de acuerdo a las necesidades de tu cabello. Intenta peinarte con la mayor frecuencia posible, ya que es un día de revelaciones y podrás experimentar algo sagrado, algo que cambiará tu vida y conmoverá a quienes te rodean. ¿No te gusta el 14 de junio? Es mejor evitar cortarse el pelo, ya que la energía sagrada lunar puede tener consecuencias indeseables y provocar que el resultado del corte no te guste. Teñirse el pelo puede desencadenar problemas capilares y de comunicación. Conviene concentrarse en preservar la salud y vitalidad del cabello, por lo que es mejor realizar tratamientos nutritivos e hidratantes en lugar de un corte para mantener en buen estado el cabello y sin efectos adversos. Juega con tu cabello en este día, te lo agradecerá por tu actitud positiva. Insatisfactorio el 19 de junio. Evita cortar el pelo, ya que el resultado podría ser insatisfactorio. Este día es ideal para hacer un baño de color o matizar el cabello, para reavivar la intensidad del color por más tiempo. Es ideal para un tratamiento de regeneración profunda y restauración, ya que el día favorece la limpieza y el rejuvenecimiento capilar. Peínate de la forma que más te guste y te sientas cómoda, para así atraer energía natural. Frágil el 28 de junio. No es el momento más propicio para un corte de pelo. La energía impulsiva y cambiante puede tener consecuencias negativas. Tu cabello podría volverse más frágil y difícil de peinar. No se recomienda cambiar el color del cabello. Teñirse el pelo puede empeorar la salud capilar. Realiza tratamientos capilares con ingredientes a base de aloe vera para mejorar la textura y apariencia del cabello. Debes cuidar mucho tu peinado, no debes confiarlo en extraños, ya que la mala energía se pasará a través del toque. Por lo que junio no se deja agarrar tan fácil. Es de esos meses que cuando volteas, ya va más adelantado de lo que pensabas. Y eso también se refleja en el cabello, porque aquí no todo pasa lento ni progresivo. Hay días donde todo se abre muy rápido y otros donde ese mismo movimiento empieza a reorganizarse sin avisar. Cuando empiezas a observar junio, dejas de ver el corte como algo aislado y empiezas a ubicar en qué parte del recorrido estás entrando. La energía sagrada en este mes no es teoría, se nota en ese punto donde todo alcanza su máxima apertura y después cambia de dirección, aunque visualmente todo sigue igual, y tu cabello entra justo en ese juego. Por eso junio no se trata de hacer más, se trata de no llegar tarde, de no cortar cuando ese punto ya pasó y de no adelantarte cuando todavía no se abre. Así que más que memorizar fechas, quédate con esto. Cuando logras ubicar en qué parte del mes estás, el crecimiento del cabello deja de sentirse disperso y empieza a tomar forma desde donde realmente le corresponde, y ahí es donde junio deja de irse rápido y empiezas a usarlo a tu favor.